¿Se ha preguntado alguna vez cuáles son las bendiciones y cuál es la herencia a la que tiene acceso en Cristo? ¿O por qué a algunas personas parece que todo les sale mal y sienten que alguna maldición les impide avanzar? Les habla Javier Escamilla y le invito a que me acompañe a esta nueva serie de estudios bíblicos para vivir mejor. En estos episodios estudiaremos lo que la Biblia dice acerca de las bendiciones y las maldiciones, cuál es su origen, cómo se pierde la bendición y cómo acarreamos maldición a nuestra vida. En este segundo episodio, veremos cómo estas fuerzas son presentadas por Dios al pueblo de Israel y cómo trataron con ellas. Esta es la primera parte del segundo episodio. Comenzamos. Esta es la clase número 2. La sesión pasada habíamos platicado de lo que íbamos a ver hoy, es decir, entrar directamente a las maldiciones y a las bendiciones, en qué consisten, pero me pareció conveniente extenderme un poquito más sobre el tema con el pacto, es decir, cómo se generan estas bendiciones y maldiciones. Así es que vamos a extendernos un poco más y la próxima sesión, pues sí, vamos a entrar a ese tema ya directamente de lo que ocasiona la pérdida de la bendición. Yo quiero recordarles que no nos estamos enfocando tanto en las maldiciones, sino más bien en las bendiciones, porque es precisamente la ausencia de la bendición la que nos deja caer en maldición. Es decir, no es tanto el tema de la maldición, eso ya estamos ahí. El mundo está bajo maldición, nosotros estamos bajo maldición, pero entrar en una relación con Dios nos lleva a unas bendiciones sobrenaturales. Y de eso, pues vamos a entrar poco a poco a ese tema, recordando lo que vimos la sesión pasada. Esta es la base, la mayor bendición de Dios siempre descansa en Dios mismo. No debemos de quitar esta frase porque es el cimiento de las bendiciones. Si nosotros ponemos atención en los beneficios, en los efectos de la bendición, de la relación con Dios, entonces estaremos más interesados en los regalos que son de parte de Dios, es decir, esos beneficios, que en Dios mismo el que genera la bendición. Entonces, cuando verdaderamente entendamos, entonces estaremos verdaderamente bendecidos. Es decir, nosotros llegar a la conclusión o tener esa percepción de cuán bendecidos estamos va en función de la persona de Dios mismo. En ese sentido es la amplitud de esta bendición y todo lo demás son efectos de esa relación. Y recordamos también lo que vimos, que la bendición genera altos índices de satisfacción y bienestar interior. En eso consisten las bendiciones. Y sus efectos resultan en el camino que lleva al engrandecimiento de la persona hacia un desarrollo de sus propósitos del individuo y a una vida hacia adelante. Siempre la bendición es hacia adelante. Ir desarrollando y alcanzando las metas y objetivos por los cuales fuimos puestos, diseñados y fuimos creados. Ese es el objetivo. Y por supuesto, lo contrario, la maldición, es la que nos da en reversa, nos empequeñece, nos reduce, nos da una insatisfacción y una sensación de mala suerte, de fracaso continuo, una imagen de nosotros mismos de sentirnos inútiles. Ese es el resultado de vivir bajo maldición en esos efectos. Y por supuesto, estas dos fuerzas se les conoce como la bendición y la maldición.
vemos también de dónde inicia todo. Hablamos que todo inicia en el jardín del Edén. El ser humano, el hombre y la mujer fue creado en bendición. Este es nuestro origen. Originalmente fuimos creados en bendición, pero por causa del pecado esto provoca la pérdida de la bendición y todos los beneficios, y como resultado la humanidad cayó en maldición y la creación también, la tierra cayó bajo maldición. Entonces nosotros estamos bajo maldición y habitamos un mundo que está bajo maldición. ¿Qué quiere decir? Que perdió la bendición original a la cual Dios nos había hecho junto con la creación. Entonces Dios elabora un plan, el rescate, para poder regresar al hombre, a la humanidad y a la creación a su estado original, es decir, para que recupere la bendición que se perdió. Así es que a pesar de que el mundo ha caído en maldición y el ser humano vive bajo maldición, Dios ha ejercido su misericordia al dar su bendición a todos los seres humanos para que puedan vivir en el mundo caído. Es decir, esta bendición se conoce como bendición natural. A pesar de que vivimos en un mundo caído y nosotros estamos caídos en ese sentido, tenemos una bendición, se llama bendición natural. Y hablamos de que esa bendición es la persona que trabaja con empeño, con dedicación, con constancia, que le pone mucho esfuerzo y creatividad, pues produce y multiplica y crece. Y la persona no tiene que ser ni creyente, ni creer en Dios, ni mucho menos. Eso se llama bendición natural y es para todos, creyentes o no creyentes, ateos o tengan una relación con Dios. Todos los seres humanos nacemos en esta tierra y hay una bendición. Es decir, Dios no nos dejó abandonados a toda la creación. Dios nos bendice a todos en esa bendición que se conoce como una bendición natural. Pero las bendiciones especiales, es decir, cuando el propósito de Dios, las bendiciones de este pacto fueron un modelo que trataba de representar o replicar las bendiciones perdidas en el Edén. Es decir, Dios mismo establece este plan para bendecir y recuperar a la humanidad y a la creación. Y en el primer paso establece un pacto con una persona, con Abraham y con su descendencia, con el propósito de recrear, representar, replicar las bendiciones que se perdieron en el Edén. Y a la vez estas bendiciones que aparecen en esta nueva relación o en este pacto apuntan a las bendiciones futuras traídas por el Mesías, el nuevo pacto. Es decir, estas bendiciones que vamos a ver en esta clase, en esta sesión, ¿en qué consiste esa bendición? Todo apunta a la bendición futura, son sombra de lo que habría de venir en una realidad futura que es Cristo, que traería la recuperación del hombre y de la creación a su estado original en esa bendición. Pero entonces debemos de entender que lo que está a punto de suceder en este pacto que Dios va a elaborar y va a tener con Abraham y su descendencia, con el pueblo de Israel, ese es una pequeña réplica, es un microcosmos que representa el Edén. Debemos de mantener esta idea presente. Está representando lo que se perdió. Es como si fuera un anticipo, algo pequeño que apunta a una realidad futura. Así es que es el propósito final de la obra del Mesías. Cristo muere en la cruz con ese propósito de recuperar esa bendición perdida y restaurarlo al origen, tanto al ser humano, el que crea en él, como a la creación. Por eso habla la Biblia de un cielo nuevo y una tierra nueva. Ese es lo del futuro. Y bueno, en ese proceso, en ese paso que Dios da para recuperar a la humanidad, en ese trato que le da a Israel, también estudiamos la sesión pasada, que al elegir a este pueblo para establecer su pacto y sembrar sus bendiciones allí, le da un trato especial a Israel en este pacto. Ese trato se conoce como el trato del primogénito de entre todas las naciones. Y como primogénito, Israel recibe doble porción de la herencia. Esa es una ley que se estableció, es decir, la bendición, y demanda doble responsabilidad hacia sus hermanos, las demás naciones. Entonces, el trato que Dios le da a Israel es un trato de primogénito con doble porción de la bendición y, por supuesto, las responsabilidades. La primera porción es la bendición natural, la que todos tenemos, creyentes o no creyentes, y la segunda porción es la que corresponde solo al primogénito, en este caso a Israel. Solamente a Israel le está dando este trato
y le va a dar una bendición sobrenatural. Y cuando decimos esta bendición sobrenatural o especial, quiere decir que está por encima de las bendiciones naturales que ya están en esta tierra. Dios lo va a tratar en forma diferente frente a las enfermedades, frente a las crisis, frente a las situaciones difíciles. Ahí, con todo eso, Dios lo va a tratar de una manera muy especial. Esa es la bendición doble que tiene. Y ese es el resultado de la relación con un pacto con Dios. Eso es lo que genera las bendiciones a este primogénito. El primogénito es el que recibe las bendiciones especiales. Estas bendiciones sobrenaturales que Dios tiene con Israel, con este trato especial de primogénito, son bendiciones condicionadas, están condicionadas. Hay una clara condición. Estas bendiciones y privilegios se mantienen a través del cumplimiento de los mandatos, las ordenanzas y los estatutos. Y se pierden cuando se quebranta estos principios. El resultado es que ahora Dios va a tratar al pueblo de Israel en una manera muy ordinaria, como a todos, como uno más de la creación. Es decir, pierde su estatus de primogénito. Si se rompen los mandamientos, si se rompen las ordenanzas y los estatutos, esos privilegios de esa bendición sobrenatural se va a perder. Así es que está condicionado estas bendiciones. Y dice Deuteronomio 28, donde están todas estas bendiciones y maldiciones, capítulo 28, versículo 15, dice, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Vamos a estudiar este tema la próxima sesión y hoy vamos a ver un poquito más sobre estos estatutos, estos principios. Pero noten ustedes la palabra te alcanzará. Es decir, las maldiciones van a ir detrás de aquel que rompa los principios que Dios ha establecido en una relación de pacto. Muy bien, pero vamos a entrar al tema de hoy. Hablando precisamente de estas bendiciones y maldiciones. Volvemos a recapitular. Las bendiciones son el resultado de una relación de pacto. No podemos obtener bendiciones sobrenaturales como criaturas de Dios. Eso no, ya tenemos una creación natural. Las bendiciones especiales, sobrenaturales, son el resultado del pacto con Dios. Y el pacto representa la réplica de las bendiciones que se perdieron en el Edén. Y el pacto está resguardado por los mandamientos, estatutos y ordenanzas. Y se pierden al romper el pacto, el resultado es la maldición. Es decir, lo mismo que sucedió en el Edén. Es el mismo principio. Lo que se pierde en el Edén, ahora se pierde con Israel si se rompen los principios de este pacto. Es decir, si se entra en desobediencia. Pero muy bien. Vamos a ver ahora cómo operan estos términos de los que vamos a hablar hoy. Estos términos del pacto, cómo operan en la vida del creyente, del que está sujeto en el pacto. A los mandamientos, a los estatutos y ordenanzas, que es lo que resguarda el pacto, donde se depositan las bendiciones, en la Biblia se le conoce como la ley. Es decir, los mandamientos, los 10 mandamientos, los estatutos, son los principios que rigen la vida del pueblo de Israel, y las ordenanzas, es decir, todo cómo va a haber un orden en el proceder de todas estas cosas, ¿no? Entonces, el objetivo de la ley es la santificación. Ese es el propósito de los estatutos, las ordenanzas y los mandamientos. Es decir, la santificación del pueblo. ¿Por qué necesita la santificación? Porque Dios es santo. Y para poder depositar estas bendiciones que son sobrenaturales, que son santas, se requiere que haya un estado de santificación. Y quiero recordar el significado original de la palabra santificación o santo. No se refiere a la figura de personas, hombres o mujeres, que no han tocado la tierra y que viven en algún lugar allá medio extraño y que no tienen tentaciones. No, santificación significa apartarse, guardarse. Es decir, la santificación o la santidad es el ambiente, el entorno donde van a convivir estas dos partes. Dios es santo y el pueblo de Israel no es santo, es ordinario a todos.
y la tierra es igual a todos, pero están bajo maldición. Pero ahora, para que convivan con Dios y disfruten de las bendiciones, el pueblo tiene que santificarse. Y los mandamientos, los estatutos y las ordenanzas protegen y generan este ambiente de santidad donde está la convivencia de ambas partes, y entonces se puede disfrutar de estas bendiciones sobrenaturales. Poco a poco vamos a entender estos principios que estamos hablando. Así es que el propósito de la santificación marca los límites donde habitan las bendiciones. Es decir, la santificación marca el límite donde se convive estos que están bajo el pacto, que ponen en práctica los mandamientos, estatutos y ordenanzas, disfrutan de la bendición y generan una santidad con estos mandamientos y principios, y ahí están las bendiciones, ahí tienen acceso. Y más allá de los límites de la santidad está la maldición. Por eso hablamos de que recrean o replican el estado en el Edén, en el paraíso, antes del pecado. Este pequeño espacio de tierra o de personas que practican y que viven los mandamientos y que están bajo un pacto, ahí se están generando estas bendiciones porque hay un estado de santidad en ese ambiente, en ese entorno, en la vida de todos ellos, y las bendiciones están presentes, se disfrutan y ahí están. Pero más allá de los límites de la santidad está la maldición, todo lo demás. Así es como se va generando estos principios. Entonces, la santidad o la santificación, el propósito de los mandamientos, los estatutos y las ordenanzas, tiene como objeto santificar los tiempos, el espacio y las personas. Estos tres elementos, todas las ordenanzas, estatutos y mandamientos, toda la ley apunta a santificar el tiempo, es decir, todos los días, el año, los calendarios. ¿Por qué? Porque el tiempo es un recurso de Dios. El tiempo no lo generamos nosotros. El tiempo es de Dios. Ese es un concepto bíblico. Lo vamos a explicar también más adelante. El tiempo es de Dios, no es de nosotros. Pero ese tiempo se nos ha dado a nosotros para usarlo. Pero en este caso, a este pueblo va a tener que santificar este tiempo. Todos tienen tiempo, creyentes, no creyentes, pero a este grupo que va a disfrutar de las bendiciones, tiene que santificar el tiempo. Tiene que santificar el espacio, es decir, los lugares, la tierra santa, los límites de la tierra santa son los límites de la santidad. Jerusalén es más santo que la tierra santa. El templo es más santo que Jerusalén. El lugar santo, el santuario es más santo que el templo, el lugar santo y el lugar santísimo. Y van los diferentes escalones hacia los niveles de la santidad. De ahí se genera toda la santidad. Tiene sus propios límites. Y las observancias, los estatutos, tiene como propósito que conserve la santidad de los espacios. Habría que santificarlos. Y por supuesto, santificar a las personas. Si estas personas se van a relacionar con un Dios santo en un espacio santo, en un tiempo santo, ellos tienen que estar santificados. Si se mantienen estos tres principios en la vida diaria, no solamente un día a la semana o ir a un lugar santo, sino que forma parte de la vida, entonces las bendiciones se van a generar directamente desde Dios, porque la presencia de Dios estará en medio de ellos y echará fuera en forma natural la maldición. Sé que es bastante información lo que estamos hablando, vale la pena que después lo rectifique, lo lea con todo lo que estamos aquí estudiando. Pero este principio de la santificación es básico para las bendiciones. A veces la persona quiere echar fuera la maldición, dice, oye, siento que estoy maldito, todo me sale mal. Y a veces le dicen, pues vaya y haga una limpia o acarree estas piedras, estas energías, va a echar las malas vibras, la mala suerte, y empieza a buscar artilugios y una serie de cosas para poder echar fuera la mala suerte y las maldiciones. No, eso es enfocarse en la pérdida, es pérdida de tiempo. Nosotros debemos de enfocarnos en recuperar las bendiciones a través de los principios de Dios. Pero seguimos, estamos hablando en el pacto del Antiguo Testamento. En una de estas sesiones hablaremos cómo se aplica y funciona ahora en el nuevo pacto donde estamos nosotros. Eso lo hablaremos más adelante.
pero espero que esto vaya siendo más claro. Entonces, de esta manera, el pueblo puede convivir con Dios con las bendiciones resultado del pacto, porque han santificado los tiempos, el espacio, o sea, los lugares y las personas. Y esto replica o resulta en que tiene afectaciones a la vida social de estos individuos o del pueblo, la vida religiosa, la vida civil, la vida política, la alimentaria, desde la dieta de qué comer, qué no comer, animales puros o impuros, el trabajo, inclusive cómo relacionarse con los extranjeros, qué hacer con un extranjero cuando está en tu tierra. Todo está totalmente regulado por los mandamientos, por los estatutos y las ordenanzas. Entonces, la vida de estos individuos cumpliendo con todas estas observancias, recibe las bendiciones, vive bajo bendición sobrenatural y empieza a cumplir los propósitos que Dios tenía para ellos de replicar el Edén, lo que se perdió en el paraíso. Y entonces el pueblo de Israel, ahí en ese primer pacto, con todos estos principios, está generando una reproducción del paraíso, pequeñito. Y ese pequeñito, esa pequeñez, es como un anticipo de lo que traería el Mesías cuando recupere todo, recuperar las personas y la creación, y luego regresará el Mesías por segunda vez y entonces completará toda la tarea de la recuperación total. Pero este primer pacto, el pueblo de Israel está representando este anticipo, esta pequeña réplica, como si fuera una maqueta del Edén. ¿Vamos bien? ¿No nos vamos perdiendo? Muy bien. Vamos a hablar de algunas características de estas bendiciones y maldiciones, lo que se parece, lo que son similares y lo que son diferentes. Las bendiciones y las maldiciones pertenecen al plano espiritual y afectan la vida terrenal. No debemos de olvidar este principio. Estas fuerzas pertenecen al plano espiritual. No tiene nada que ver con el plano natural o material. Son temas espirituales que afectan la vida natural, en los dos sentidos. Tanto la bendición como la maldición son para los que tienen un pacto con Dios. La bendición es para el que tiene un pacto con Dios y la maldición para aquellos que rompen el pacto o viven fuera del pacto. Acuérdense, los límites de la santidad marca el estado de la bendición y más allá de los límites está la maldición. Entonces, las maldiciones es para el que está fuera. La bendición para el que está dentro de este pacto. La bendición puede venir de generaciones pasadas. Las maldiciones también pueden venir de generaciones pasadas. Por ejemplo, en el caso de las bendiciones, el tema de David, hay un pasaje de la Escritura que no vamos a estudiar, cuando el hijo de David, Salomón, trae toda la idolatría, es decir, rompió el pacto. Dice la Escritura que llenó todo Israel de templos paganos, porque se casó con muchas mujeres y tuvo un montón de concubinas y todas ellas venían de los pueblos vecinos. Él quiso arreglar los problemas internos de Israel a través de alianzas políticas con los reinos vecinos para poder aumentar sus ingresos, y al traer a todas estas mujeres, casarse con ellas, trajo también los cultos paganos porque ellas servían a otros dioses y los mete a Israel. Entonces esto generó que rompieron el pacto. Y entonces las consecuencias son que se va generando la pérdida de la bendición. Pero Dios tenía un plan, y el plan es mantener al pueblo de Israel para poder generar ahí el Mesías. Me explico. Pero Saúl salió el elemento, el eslabón frágil de toda esta cadena, de los planes de Dios, fue el elemento frágil, el eslabón frágil. Y entonces Dios le dice a a Salomón, le dice a Salomón que él el reino va a estar dividido, pero le dice a través de uno de los profetas, dice, tu reino va a ser dividido, partido en dos, pero por amor a tu padre David, tú no lo vas a ver, va a ser los tiempos de tu hijo. Entonces Dios evita que Salomón vea la desgracia de Israel al entrar Israel en guerras civiles y en una destrucción de todo lo que había construido su padre David. Entra en un proceso de destrucción. Pero Dios le dijo a Salomón, tú no te va a tocar ver esto,
Pero no te va a tocar ver esta desgracia, no porque tú eres muy bueno, tú generaste la maldición, sino porque por amor a tu padre David, amé tanto a tu padre David que tú vas a ser bendecido al no ver esta desgracia. Va a ser en los tiempos de tu hijo. Eso aparece en la Biblia. Hay muchas bendiciones. Hay gente que es bendecida no por lo que ellos han hecho, sino por lo que sus padres han hecho, por la manera en que sus padres se relacionaron con Dios, o sus abuelos o tatarabuelos. Es decir, muchos creen que las cosas les salen bien porque son muy buenos y no se dan cuenta que es resultado de la bendición de sus padres, abuelos o bisabuelos, en la manera en que ellos caminaron con Dios, generaron un patrimonio de bendiciones para su descendencia. Pero si estos eslabones débiles que aún reciben la bendición de sus antepasados, cada generación la va destruyendo, llega un momento en que ya no hay, porque ellos están generando maldición al romper el pacto. ¿Qué les toca a estas personas que heredan una bendición, las bendiciones de sus padres, sus abuelos? Les toca conservarlas, santificarlas, multiplicarlas y pasarlas a la siguiente generación. Muchos creen que les va muy bien porque son muy suertudos, o porque tienen mucho, como dicen por ahí, tienen mucho ángel y le va muy bien. No, es por la bendición y las oraciones de sus padres, por lo que oraron sus abuelos por ellos. Y entonces empieza a producir una bendición especial. Y en varias ocasiones el Señor dice, por amor a tu padre, tú no has sido consumido. No te ha ido mal, no por ti, sino por amor a tu padre, a tu abuelo, a tu tarabuelo. Así dice en la Escritura en muchas ocasiones. En cambio, las maldiciones también suceden de la misma manera. Todo este proceso de degeneración a partir de Salomón, que se fue degenerando y se divide el pueblo de Israel y entra en desgracia de divisiones y guerras civiles, las tribus del norte fueron cayendo y recayeron en un torbellino de desgracia, cada vez más y más, hasta que vienen los reinos, otros reyes, Nabucodonosor de Babilonia, los toma, los destruye y desaparecen. De las famosas 10 tribus de Israel ya no supimos nada. Los alcanzó la maldición y los destruyó. No se sabe nada hasta el día de hoy. Y quedaron solamente las tribus del reino de Judá, lo que se conoce como los judíos. Ellos son los que se mantuvieron. Pero la cantidad de pasajes que aparecen en los libros proféticos dice que se han mantenido con bendición por causa de sus padres, no por ellos. Y en este caso llegaron al nivel de destrucción. Nabucodonosor también invade el reino del sur, se lleva cautivos a los judíos, a los reyes de Israel, al que estaba reinando en esos momentos, se los lleva y los tiene 70 años cautivos a estas generaciones. Posteriormente Dios cumple su promesa y los hace regresar a la tierra una vez más, reconstruyen Jerusalén, reconstruyen las murallas, reconstruyen el templo, pero hay un momento de la dedicación de las murallas de la ciudad y del templo. Una vez que terminan, hacen una gran celebración y entonces están reunidos todas estas nuevas generaciones de jóvenes que nacieron en Babilonia, que inclusive no hablaban el arameo, y ahí están todos reunidos en algo nuevo, en este nuevo templo recién construido, y están algunos de los ancianos que recuerdan aquellos años cuando salieron de niños de Jerusalén y se fueron a Babilonia, ahora regresan ya ancianos, y hay un momento de la dedicación, se ponen todos de rodillas, toda la nación se pone de rodillas, y ahí en el tapanco, ahí están los líderes, ahí está Nehemías, y lo primero que hacen en esa oración de dedicación, dice, te pedimos perdón por el pecado de nuestros padres. Es decir, ellos reconocen que lo que estaban viviendo y lo que vivieron, el haber crecido en un país extranjero, en Babilonia como esclavos, y la pérdida del templo, la pérdida de Jerusalén, de la nación y la pérdida de las bendiciones, fue resultado de las decisiones que tomaron las generaciones pasadas en un decaimiento de la pérdida de los compromisos que tuvieron en un pacto con Dios desde el principio. Cada generación se fue degenerando a tal punto que perdieron la relación con Dios y entonces tuvieron ídolos, templos, todo ahí en Israel, y se perdió y las consecuencias llegaron. Entonces, cuando reconstruyen, esta nueva generación se da cuenta de los efectos de las decisiones de las generaciones pasadas. Y dice, te pedimos perdón por el pecado de nuestros padres, es decir, por toda la idolatría y porque le dieron la espalda a Dios.
ahora están empezando de nuevo y hacen un pacto ellos, un compromiso nuevo de romper con todos los pecados de las generaciones pasadas. No quiere decir que porque alguien comete un pecado, Dios va a castigar a los hijos. La Biblia es muy clara. Dice, el alma que pecare, esa morirá. Eso es muy claro. Los hijos, dicen, no sufrirán por los pecados de los padres, ni los padres sufrirán por el pecado de los hijos. El alma que pecare, esa morirá. Pero si los padres rompen un pacto y meten a su hogar o meten a la relación familiar principios que no son de Dios y los establecen como base, la siguiente generación los va a seguir multiplicando. Es decir, metieron la idolatría y los siguientes hijos fueron adoradores de los ídolos de Baal, de Acera, de Astarot, y así por varias generaciones. Es decir, el pecado lo metieron sus padres y ellos lo siguieron multiplicando. Eso se refiere de que sí cargan con consecuencias hasta que una generación le toca romper. Es decir, yo puedo heredar principios equivocados de mis padres con buenas intenciones, pero que atentan contra las bendiciones que Dios quiere bendecirme. Yo tengo que romper con eso. No puedo echarle la culpa a ellos tomaron sus decisiones, pero los efectos de haber insertado a estos principios que Dios no quería, trae consecuencias. Pero me toca a mí romperlos cuando llegue el momento de la conciencia. De eso hablaremos en las sesiones más del año. Le invito a que me acompañe a ver la segunda parte de este segundo episodio,